Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Europa se vive una crisis muy profunda con muchos impactos también en América Latina a partir del conflicto armado en Ucrania. Y en este continente que nos quiere dar clases de republicanismo y democracia, todo el tiempo surgen unos fascismos cada vez más sofisticados que la prensa en general no cuestiona. Al contrario, los convalida o legitima bajo el supuesto de que hay que detener al comunismo. Y como parte de eso hemos visto en estos días el escándalo de medios, periodistas y jueces contra Pablo Iglesias y su partido Podemos. ¿Cómo se entiende este momento político allá y desde acá y de aquí hasta allá? De esto queremos conversar con el analista español Ramón Franquesa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Ramón. ¿Cómo está usted? Un saludo desde España. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se explica, cómo le valora el momento que vive Europa, tomando en cuenta esto que acabo de mencionar? Y un elemento que también, por supuesto, da cuenta de algo que parecería normal en Europa, pero desde fuera de Europa se ve con mucha preocupación, es el rol militarista, belicista que tiene la OTAN. Bueno, hay varias cuestiones. Uno es la incursión del militarismo en Europa después de la crisis de la COVID. Todo el conflicto que se ha generado en Ucrania, desde mi punto de vista, es un conflicto generado, inducido por Estados Unidos, en el que ha entrado Rusia, pero que tiene como uno de sus objetivos enfangar a Europa en un conflicto sin fin y además romper la economía europea. En Europa existía hasta hace 3-4 meses unas relaciones económicas complementarias entre Rusia y la Unión Europea. Rusia, después del desmembramiento de la Unión Soviética, había sido un país que había perdido su capacidad industrial, pero sin embargo mantenía una alta capacidad, por su enorme extensión, de producir recursos naturales esenciales para la economía y la industria europea. Por otra parte, Europa tenía en Rusia, a cambio de esos recursos naturales, alimentos básicos, gas, petróleo, etcétera, encontraba un mercado natural y cercano para su producción de maquinaria, automóviles, etcétera. No está de más recordar que Estados Unidos en el comercio mundial ya había quedado por detrás de China. China tiene una mayor capacidad exportadora de mercancías industriales que Estados Unidos desde hace tiempo. Pero es que el problema es que el segundo puesto hace medio año estaba en disputa entre Estados Unidos y Alemania, y por ende lo que está en el entorno de Alemania, la Unión Europea. Sin duda esta guerra va a provocar, al forzar a Alemania a tener que bloquear a Rusia, a prescindir del gas que es esencial para su actividad industrial, que Alemania pierda capacidad de exportación, en primer lugar porque lo tiene prohibido por Estados Unidos exportar a Rusia, en segundo lugar porque no va a ser competitivo, porque si tenemos que pagar los inputs energéticos al doble de precio, evidentemente todo lo que produce la industria tiene una base energética y por tanto va a ser más caro y no va a poder competir, y esa pérdida en la balanza comercial también está provocando, como vemos en las últimas horas, una caída del euro respecto al dólar, un hundimiento de la moneda europea, porque está fracasando Europa en su capacidad de exportar en el mundo. Por tanto, claramente, mientras parece ser que Rusia no es el derrotado en esta guerra, tal como pretendía la propaganda norteamericana, lo que sí está claro es que el gran perdedor es la Unión Europea y muy particularmente la industria alemana. Y entonces, y ahí le planteé una pregunta a Ramón que es muy importante considerar a la distancia, digámoslo así, y tiene que ver qué perspectiva tiene el progresismo europeo, hasta dónde ha fracasado la socialdemocracia, la izquierda, en consolidar una corriente de opinión, un sentido político y un relato político a favor de la paz, del bienestar y sobre todo de la soberanía europea, de que depende a veces a ratos, también está planteada, de lo que diga y decida Washington.
Vamos a ver, aquí hay varios factores. El primer factor es que, desgraciadamente, la izquierda europea, en un sentido genérico, de partidos, sindicatos, hace mucho tiempo renunció a tener voz propia. Esto no siempre fue así. Los partidos socialistas europeos, por ejemplo, el Partido Socialista Alemán, a principios del siglo XX, publicaba cada día en Alemania 300 periódicos. Es decir, había una gran tradición comunicativa, alternativa, del movimiento obrero de la izquierda social en Europa. La izquierda europea ha renunciado a este espacio y se ha dedicado puramente a conseguir espacio en las instituciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la democracia de verdad, no solo es poder ir a votar cada 4 años, es que el ciudadano está informado. ¿Y qué ocurre en este momento en la Unión Europea? Ocurre que la información está en manos de monopolios que están vinculados a los grandes poderes financieros. Acaba de salir en España el escándalo que usted mencionaba ahora con Podemos. En plenas elecciones resulta que una emisora, La Sexta, que tenía fama de emisora progresista y de izquierdas, difunde una noticia a sabiendas de que es falsa, de que el líder de Podemos tiene una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en realidad porque esa emisora está dentro de una empresa, A3 Media, que es una empresa que pertenece al sector bancario. Es una empresa que en su mayor parte está participada por Planeta Agostini, que es una fuerza editorial europea de máxima importancia de carácter conservador, aunque tenga emisoras conservadoras, por ejemplo en España Antena 3, y emisoras supuestamente progresistas, por ejemplo La Sexta. Ese conglomerado, además, A3 Media, pertenece, entre otros, pues al fondo de inversiones Vanguard Group o al fondo de inversiones de Rothschild Asset Management. Si la izquierda política renuncia a tener medios de comunicación, el problema es que el relato lo crean esos medios de comunicación que tienen propietario y que tienen ideología. Y ahí se explica la incapacidad que ha tenido la izquierda, la dificultad para denunciar, por ejemplo, la escalada militar. Hay diversos factores, no solo la comunicación. Yo quisiera recordar a nuestros televidentes latinoamericanos que la mayor base militar norteamericana está en Alemania. Y está desde el año 45. En Alemania hubo bases americanas y rusas. Los rusos se marcharon en el año 90, pero los americanos han conservado la base militar y la han seguido incrementando. No nos pensemos que el gobierno alemán tiene una total autonomía. Es un gobierno que vive en un país que el ejército más importante es un ejército extranjero. Y por tanto el presidente de este ejército, el presidente del país que tiene este ejército, condiciona mucho la política de este país. Pero por otra parte, en la medida que esta izquierda no tiene autonomía comunicativa, vemos cosas terribles. En el caso de Alemania, por ejemplo, en Alemania hay una fuerza política, los Verdes, que surgieron en los años 80 en oposición a la escalada militar y al despliegue de misiles nucleares en tierras europeas por parte de Estados Unidos. Hoy, esa fuerza política se ha convertido en el partido más militarista de Alemania. Es decir, ¿y por qué? Porque detrás de los votos que derivan esos votos de un determinado estado de la opinión pública, los partidos cambian de posición. Nos encontramos ante la tragedia que en lugar de los partidos políticos mantener un discurso para cambiar la opinión de la gente, para innovar, para renovar, van detrás de lo que dicen las encuestas para ajustar su posición a lo que parece que dice la mayoría social. Y esa mayoría social es modelada por los medios de comunicación. Es una verdadera tragedia para la democracia europea, que en estos últimos decenios está perdiendo calidad, capacidad y también capacidad
para representar a la gente. La gente cada vez se siente más alejada de estas instituciones que plantean cosas que no tienen nada que ver con sus deseos. Claro, y ahí para terminar esta primera parte con esta pregunta, Ramón, le plantearía, ¿hasta dónde la Europa que conocimos del siglo pasado se ha ido reconfigurando no solamente en su composición social, étnica, política, sino también desde la perspectiva ideológica? Este cambio, esta transformación, tiene que ver con que se acentúa el capitalismo en su forma más fascista. Evidentemente, no podemos hablar todavía en Europa de un fascismo abierto, aunque los partidos de extrema derecha están creciendo en España, en Francia, en Alemania, pero sí que podemos hablar de una opinión pública desconcertada, de una opinión pública que no tiene referentes, que no tiene contraste. Observemos que lo primero que se hace cuando empieza la guerra es cerrar los medios de comunicación del contrario. Se tiene terror a que se pueda saber qué está ocurriendo en la otra parte, y se pretende, como ya ocurrió a principios del siglo XX, crear una opinión monolítica en favor de la guerra, en favor de los recortes, de los sacrificios patrióticos entre la población. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la población europea había conseguido estándares de vida muy buenos a finales del siglo XX. Teníamos un buen sistema sanitario en todos los países, un buen sistema educativo, un buen sistema de pensiones, y todo esto lo están destruyendo en este momento. Lo están destruyendo delante de nuestros ojos. Yo os pongo, por ejemplo, a España. España ha tenido un sistema sanitario que ha sido incapaz de dar una buena respuesta al problema de la COVID. Pero la conclusión es que después de la COVID tenemos menos personal sanitario que antes. ¿Y por qué? Porque se ha decidido, por ejemplo, que se dobla el gasto militar. Lo acaban de decidir en Madrid, que pasamos del 1,2% al 2% del PIB. Y esto, sin una reforma fiscal, quiere decir que ese dinero sale de recortar en sanidad, en educación, en pensiones, en bienestar social. La Europa que teníamos a final del siglo XX es muy distinta a la Europa en decadencia, en crisis, en frustración que tenemos en este momento. Hagamos una pausa, Ramón, y le invito para que en la segunda abordemos de manera un poquito más concreta el tema ocurrido en España alrededor de los medios de comunicación. Y le digo esto por una razón que es muy importante. Ese modelo planteado, esa forma, ese mecanismo, esa herramienta de lawfare o de ataque mediático se explica también en países de América Latina como Ecuador, como Brasil, como en Argentina, donde se ha aplicado con bastante eficiencia. Lastimosamente acá no ha habido videos ni audios filtrados que puedan demostrar hasta dónde esta forma de actuar efectivamente tiene un propósito político. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el analista español Ramón Franquesa, a quien le preguntamos de entrada lo ocurrido con Podemos, con Pablo Iglesias. Ramón explica qué cosa en España, y le anticipaba al cerrar la primera parte que esto acá parecería normal ya, porque lo han naturalizado los medios. Parecería que no extraña a nadie ni sorprende que esto ocurra, pero en España al mismo tiempo veo que no todos los medios hablan del tema. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el tema que ha saltado en la medida que aparece un presentador de una supuesta cadena de izquierda, La Sexta, aceptando que va a difundir algo que sabe y que manifiesta en el vídeo que sabe que es falso, ha producido una cierta conmoción en el Estado español. Esto va a tener consecuencias. Lo que pasa es que esto es la punta del iceberg de todo un proceso de degradación de la comunicación. Tenemos unos medios de comunicación que, como decía anteriormente, están en manos del poder financiero, que ocultan determinados problemas. Por ejemplo, los medios de comunicación ocultan las grandes movilizaciones de trabajadores que han habido en los últimos meses en el Estado español, en la provincia de Cádiz, en la provincia de Santander, y en cambio
dan una extensa información sobre problemas que son secundarios para el país, sobre los partidarios o no de las corridas de toros, sobre si debemos o no debemos comer carne, sobre el problema del cambio climático, sobre todo mientras son problemas que no tienen solución concreta. Porque, por ejemplo, en el caso del cambio climático, después de una campaña de años culpando a los consumidores de utilizar bolsas de plástico, de utilizar su coche privado para ir a trabajar desde ciudades y desde barrios donde no hay otro medio de comunicación, ahora resulta que con la guerra en Ucrania, ahora vuelve a ser totalmente aceptable que consumamos, que volvamos al carbón o que volvamos a lo peor de las energías fósiles. Es decir, se crean una serie de campañas sobre temas, sobre el tema de los transgéneros, por ejemplo, en el caso que ocupan las portadas a la vez que ocultan los problemas reales del país. Problemas reales que tienen que ver con el cierre de sectores enteros, debidos a esto al aumento de los precios de la energía, a la caída del turismo, el problema de colapso de nuestros sistemas sanitarios, el hecho que en las residencias, por la estructura familiar de Europa, en que la mujer trabaja, tenemos un verdadero problema con nuestra gente mayor. Y nuestra gente mayor acaba en residencias donde han acabado muriendo decenas de miles de personas. Primero se dijo que era por la COVID. Ahora sabemos que la mayor parte de estas personas murieron por falta de atención, porque en la medida que las cuidadoras cayeron enfermas, se bloqueó y los familiares no podían entrar a las residencias, resultaba que no había suficiente personal para dar de comer a gente que estaba imposibilitada, y la gente ha muerto de hambre y de deshidratación. Bien, todo esto no queda recogido en los medios de comunicación y aparecen escándalos de los políticos, de si se han insultado, de si líos de faldas, etcétera. Y luego, pues, en los momentos electorales, presiones, falsas informaciones que tratan de evitar que el voto vaya a las formaciones progresistas, que es lo que ha ocurrido con Podemos. El escándalo en este caso no solo la falsedad, es el momento en que se emite, en plena campaña electoral. Pero, vuelvo a decir, no nos debería extrañar. Si esos medios de comunicación son privados, si esos medios de comunicación, digamos, sirven a quien les paga, pues es normal que actúen y hagan campaña en beneficio de estas multinacionales y de esos fondos de inversión. El problema más bien está en que entre las fuerzas emancipatorias se ha descuidado enormemente la capacidad de emitir mensaje, de crear medios de comunicación comunitarios, alternativos, de crear discurso político que no sea mediado, que no sea a través de esos canales y periódicos que son del poder financiero. Y esto, desde luego, genera un reto muy importante para la izquierda progresista española, y no solo española, también en Francia, en Italia o en Portugal. Claro, pero Ramón, aquí me parece que es muy importante porque lo que acaba de conocerse en España, en alguna medida también ya lo denunció el director del diario El Mundo, que incluso publicó un libro llamado El Director, de apellido Jiménez, se me va el nombre en este momento, pero él incluso ya demostraba con evidencias, con un relato periodístico, de qué manera se influye en el comportamiento del medio para que la política y los políticos tengan unos beneficios concretos. Y aquí la pregunta de fondo es entonces, no siendo tan nuevo, ¿por qué los sectores políticos de la derecha hacen de esto prácticamente su herramienta de disputa política? Es decir, el espacio mediático, el espacio de la comunicación es el escenario de la disputa política. Bueno, yo lo entiendo perfectamente, que la derecha conservadora utilice estos medios, los utiliza porque le dan resultados. El problema no es que lo utilice la derecha, el problema es que la izquierda, las fuerzas progresistas, las fuerzas que quieren cambiar esta situación, que se oponen a este recorte de derechos sociales, no hagan frente a esta cuestión. Y hacer frente a esta cuestión quiere decir recuperar el activismo social, el tejido social, recuperar el espacio de comunicación propio y ajeno a las grandes empresas, y no pensar pues que Pablo Iglesias, ingenuamente, desde mi punto de vista, puede llegar a sus votantes a través
de un medio que le es hostil. Me parece que esto es no entender lo que está en juego, es suponer que los medios de comunicación son neutrales, cuando la evidencia, y lo que nos muestra este último episodio, pero tantos y tantos episodios, es que no son neutrales, es que toman partido, y toman partido por aquellos que son sus propietarios, lo cual no debería extrañarnos. Por tanto, yo creo que hay una tarea muy importante en Europa y en América Latina, que tampoco es ajena a este fenómeno, de democratizar de verdad los medios de comunicación. Miren, en la Revolución Francesa se reivindicaba como un derecho humano muy importante el derecho a la imprenta, porque antes, pues esto, alguien con muy poco dinero podía comprar una imprenta, una tipografía y ponerse a editar un folleto, y eso influía en la opinión pública. Hoy en día, 250 años después, la libertad de comunicación es la libertad de los medios digitales, de las televisiones, de la prensa, de las redes sociales. Si no conseguimos que todo el mundo tenga acceso parecido o igual a esos medios de comunicación, en realidad no hay democracia. En realidad lo que hay es la imposición de una alineación de la gente con el último tema, la última moda, sea la animalística, sea el indigenismo, sea, en fin, cualquier tema que se coloca en primer plano por delante del hecho de que la gente no pueda comer, de que pierde su puesto de trabajo, de que pierde derechos que tenía adquiridos por la propia tradición del movimiento obrero y social. Pero ahí le planteo una cosa que es clave, porque con esto quiero cerrar además, Ramón, porque en España esto es un debate, es una discusión, pero en América Latina esto ha costado vidas. Además, por ejemplo, tenemos en el Ecuador el caso del vicepresidente Jorge Glass preso por un proceso mediático y político donde no se ha demostrado nada. Hace los últimos días han aparecido las famosas libretas donde supuestamente se le inculpaba a Jorge Glass sobre ese tema. El señor Rafael Correa está con asilo político en Bélgica, más de 500 días pasó preso Ignacio Lula da Silva, y ni qué decir de todo lo que se ha implementado contra Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, acá esa prensa que en España hace eso, al menos no tiene preso a Pablo Iglesias, pero acá el costo es muy alto, porque no solamente se trata de enjuiciarlo, meterlo preso, sino que han asesinado su reputación. Hay gente que se cree lo que dicen los medios, hay gente que supuestamente lee, es informada y se cree eso y continúa planteando el tema en esa medida, es decir, en la medida de la estigmatización cuando son de tendencia progresista. Es que ahí los europeos deberíamos aprender de lo que ha ocurrido en América Latina. Es que como sigamos permitiendo esta mentira sistemática instalada en el sistema, vamos a acabar con el lawfare igual que en América Latina. Vamos en el mismo camino. Por cierto, no sería algo nuevo en Europa. Yo quiero recordar que en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y una parte del movimiento socialista se opuso a participar en esta guerra y se generó un gran debate y una gran división, en el país vecino al mío, Francia, un gran dirigente minero, Jean Jaurès, director de l'Humanité en Francia, se opuso, y ese dirigente fue primero criminalizado en los medios y luego directamente asesinado, porque estorbaba, porque no permitía la escalada militar que necesitaban los gobiernos europeos, en fin, para resolver sus problemas de disputas de cómo se repartían África y Asia. Es decir, en Europa esto ya lo hemos conocido. Cómo nos despistemos, vamos a volverlo a conocer. Y por tanto, desde ese punto de vista, los activistas europeos le damos mucha importancia a lo que está ocurriendo en América Latina, porque mañana nos lo podemos encontrar aquí. El lawfare es la prolongación por otros medios de la guerra comunicativa. Es una extrapolación más en que si el sistema jurídico es suficientemente débil o es suficientemente sobornable, rápidamente va a entrar. Y yo quiero recordar, en este sentido, no hemos visto todavía procesar
a dirigentes políticos en el momento actual, pero hemos visto encarcelar a Assange simplemente por difundir información relevante, y esa persona ha sido encarcelada durante años y además finalmente en un sistema que se gusta referirse a sí mismo como altamente democrático y defensor de los derechos humanos, lo han entregado a los calabozos de Estados Unidos sin ninguna protección jurídica. Es decir, el lawfare empieza a sacar la oreja también en Europa, por poco que nos despistemos en este momento. Claro que sí, muy importante esto último que acaba de mencionar, también es clave entenderlo, porque no solamente se trata de medios que hacen mal, sino que habiendo medios que hicieron una gran difusión, obviamente tienen las consecuencias que ahora las paga Julian Assange. Muchas gracias, Ramón, muy amable por atender esta invitación, le mando un abrazo. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias al analista Ramón Franquesa a propósito de lo que vive Europa y por supuesto con los ecos que tenemos en América Latina alrededor de este lawfare, del linchamiento mediático y de la guerra mediática que ya sabemos solo a quién favorece, al interés del capital, de las grandes empresas y de aquellos sectores que se van convirtiendo poco a poco en la mejor expresión de este neofascismo del que ya se comenta en todas partes. Volveremos mañana. Chau, chau.